Aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana le damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa listos para empezar una clase más. Amén. Una clase muy preciosa, hermanos, que tenemos en esta mañana. Gloria al Señor. Amén. Esta clase se titula La Virgen concibe. Amén. Aleluya. Cuando María, hermanos, recibe esa noticia y el Espíritu Santo la cubre, gloria al Señor. Amén. Dios la cubre con su poder y ella, hermanos, concibe, gloria Amén. Al Señor. Vamos a orar para iniciar esta clase. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa bendita, Señor. Gracias por permitir a tus hijas, a tus hijos, estar ya en tu casa bendita, Señor. Aquellos que vienen en camino, Dios mío, tráigalos con bien hasta este lugar, oh Padre Santo. Ayúdelos a venir con seguridad, a venir, oh Dios de gloria, a gozarse, a alabar, a bendecir su santo y bendito nombre, a unirse con nosotros para estudiar esta clase. Padre, que el Espíritu Santo sea quien se mueva en cada uno de ellos, oh Dios de gloria, y que a tu siervo, oh Dios mío, le dé la gracia para poder llevar a cabo esta clase, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La clase la tenemos en Mateo, capítulo 1, versos 18 al 23, y en Lucas, capítulo 1, del 26 al 49. Gloria al Señor. A la letra dice así en Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aleluya. Esto quiere decir Dios con nosotros. Aleluya. Ahora vamos a Lucas capítulo 1, comenzando del verso 26. Gloria a Dios. Dice así, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Amén. Verso 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 46. Entonces María dijo:
engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Miren qué tremenda clase, hermanos. Hemos empezado ya estas clases el domingo pasado, las profecías de cómo iba a ser esto, hermanos, y llegó el tiempo en que se iba a dar esto. Amén. Dios bendiga a mi hermano Alejandro. Gloria al Señor que está aquí con nosotros. Aleluya. Dios me lo bendiga, siervo. Gloria al Señor. Entonces, estábamos, hermanos, estudiando las profecías de los diferentes pasajes donde se menciona que iba a llegar el Salvador, iba a llegar alguien al trono y ese iba a ser para siempre. Gloria al Señor. Ahora vamos a estudiar cómo es que eso acontece, porque ya llegamos al tiempo de ahí, en que María iba a ser la persona que Dios iba a escoger para poder enviar a su hijo. Y hermanos, cuando el ángel Gabriel se presenta, no fue, hermanos, algo así como muy normal, algo como que sucedía a diario y la gente lo tenía ya familiarizado, ¿no? Fue algo diferente. Y mire, hermano, ya había ido con Elizabeth a darle ese privilegio también. Elizabeth era estéril, la mamá de Juan el Bautista. Y a los 6 meses llega con María. Y a María también, hermanos, le sorprende eso. ¿Por qué? Porque mirar un ángel que se presenta y luego con esa noticia, hermano, un notición tremendo, que no era fácil de digerirlo, no era fácil de decir, adherirse a él y decir, bueno, gloria a Dios, amén. No, ¿verdad? Aparte de que había muchas cosas en juego para María y para José, porque era una jovencita que estaba desposada. Llega Gabriel y le da la noticia, hermanos, y esa noticia, me imagino que explotó su corazón, porque decir, wow, a mí me ha escogido para ser la madre de mi Salvador. O sea, ella estaba familiarizada con las profecías, con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero nunca pensó que a ella le iba a tocar este privilegio, esa bendición de poder concebir al Salvador del mundo, de todas las generaciones, de toda lengua, pueblo y nación. Aleluya. Lucas 1, 26 al 37, hermanos. Esto nos trae esta historia tan tremenda. Dice a la letra así en nuestro libro: Dios acababa de realizar un milagro en la vida de Zacarías y Elizabeth. Se estaba preparando para realizar un milagro aún mayor en la vida de María. Cuando Dios quería hacer algo grande, busca personas dispuestas. Qué importante es esto. María fue la elección de Dios para ser la madre de su hijo. 6 meses después de que Elizabeth concibiera, Dios envió a Gabriel con un mensaje para María. En Lucas 1, 26 y 27, que lo acabamos de leer. Nazaret era una aldea insignificante, pero Dios tenía una misión especial para uno de sus residentes. Uno de los hechos importantes sobre María es que era virgen. El uso de Lucas de esta palabra más la respuesta de María en el versículo 34 indican que él quería enfatizar la pureza sexual de María. Notamos eso, que ella era
virgen. Amén. Estaba de novia con José, desposada con José, pero nunca había estado con él. Cuando, hermanos, viene esta noticia y Lucas hace énfasis en que ella era pura, era virgen. Esta joven estaba desposada, comprometida con José. El linaje de José era importante. El Mesías vendría a través del linaje de David. José no era el padre natural de Jesús, pero Jesús sería considerado su hijo. Miren, hermanos, esto es, mucha gente dice, pero ¿cómo? Si el que era del linaje de David era José, no María. Él no era el papá de Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que viene del linaje de José? ¿Verdad? Porque estaba profetizado y iba a ser así. Amén. Del linaje de David, perdón. Porque José era el que venía de esa línea. Pero como él iba a ser considerado hijo del carpintero, hijo de José, de ahí es donde agarra Dios la línea para ponerlo en posición derecha conforme a la profecía. ¿Verdad? Porque de otra manera no iba a poder ser. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Si tenía que ser del linaje de David, de la línea de David, de donde vendría el Mesías, el Salvador de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, de ahí es donde se le conoce que él viene del linaje de David y que va a sentarse en el trono de David de una vez y para siempre. No iba a haber otro rey, no iba a haber otro más importante que nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado Dios. El saludo mujer favorecida era un saludo inusual, pero Dios la había elegido para una misión importante. Su promesa de estar con ella le daría valor para enfrentar su embarazo. Primero, como una joven soltera. E incluso después de casarse con José, Dios también estaría con ella durante los eventos de la vida de Jesús. María se asustó con el saludo del ángel. Su respuesta, sin embargo, no fue como la incredulidad de Zacarías. ¿Se acuerda que cuando el ángel le dice a Zacarías que va a ser papá, que su esposa va a tener un baby? Él se quedó, hermanos, pensando, pero ¿cómo si yo ya soy viejo? Ella también ya es avanzada de edad. O sea, no creyó. Viene a mi memoria, hermanos, lo que le pasó a Abraham. Lo mismo. Digo, no, pues ya estoy anciano. Ella ya hasta perdió la costumbre de mujer. ¿Cómo? Porque en los años fértiles, o sea, cualquiera lo cree. Pero cuando eso ya se acabó, es difícil creerlo, pero ¿qué hay imposible para Dios? Amén. Nada hay imposible para Dios. Y Dios lo ha demostrado, hermanos, a través de la historia, en diferentes casos, en diferentes eventos, en muchas ocasiones, Él ha demostrado que nada hay imposible para Él. Aleluya. ¿Qué es lo que resta de nosotros? Creer. ¿Y qué es lo que implica el creer? Obedecer. Eso fue lo que María hizo. Creyó y obedeció. Hermano, qué precioso cuando alguien está dispuesto y listo para obedecer la orden del Señor. Amén. La voluntad de nuestro Dios. Aleluya. La descripción de Gabriel del hijo que María daría a luz está llena de características del Mesías en el Antiguo Testamento. Jesús es el nombre del Antiguo Testamento. Josué, que significa Yahvé salva, este nombre describe su misión. Altísimo
se refiere a Dios en Génesis 14, 18 al 20 y en número 24, 16. Trono de David, su padre, está vinculado a varios pasajes del Antiguo Testamento, como en Primera de Samuel, hermanos, 7, el 12 y el 14. Lo vamos a leer. Aleluya. Primera de Samuel 7. Gloria al Señor. Versículo dice, Primera de Samuel 7, 12 y 14. Aleluya. Dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hermanos, ¿cómo podía ser posible esa paz? ¿Cómo? No había otra manera más que Dios hiciera la obra. Y su siervo Samuel, hermanos, estuvo ahí. Y como es segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Sí. A ver, espérame, brother, ¿por qué? En el libro. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno del linaje al cual procederá tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Hijo de hombre, amén. Perdón, hermano, sí, es segunda de Samuel. Y yo le estaba buscando en primera de Samuel. Aleluya, perdón, hermanos. Sí, ahí es donde habla de que él afirmará el trono. Lo afirmará por siempre y para siempre. Gloria al Señor. Amén. En Salmo 89, 26 al 29. Amén. Salmo 89, 26 al 29. Si lo tiene, me lo lee, hermano, por favor. ¿De qué versículo? 89, el 26 al 29. Aleluya. 89 al 26. Sí, 89, 26 al Él 29. me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, Amén. el más excelso de los reyes de la tierra. Amén. Hasta el 29. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Amén. Aleluya. Miren, hermano, qué precioso. Cómo Dios venía ya hablando Amén. del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, a través de sus siervos. Él, hermanos, en su plan divino ya tenía listo cómo iba a acontecer esto. Y para los días de María y José se dio este acontecimiento tan precioso. Gloria al Señor. Con el tal es el Hijo de Dios. Esto amplifica lo que Gabriel dijo acerca de Jesús en el versículo 32, 1:32 de Lucas.
la experiencia de Elizabeth era un ejemplo de que Dios podría hacer lo imposible. Lo que Dios decretó, Él lo llevará a cabo. Nuestro Dios Todopoderoso puede hacer lo que parece imposible. Solo necesitamos confiar en Él y obedecer lo que Él nos pide que hagamos. Importante, hermanos, es la obediencia. Amén. Hay un versículo que dice que los sacrificios ya no. La obediencia era mejor que los sacrificios. Porque, hermanos, los sacrificios, ¿qué era lo que hacían? Nada más cubría. Y en cambio, lo que sucede después, cuando vino un solo sacrificio para siempre, entonces ya no más necesitaba obedecer. Amén. Lo que necesitamos es obedecer. ¿Y qué es lo que vamos a obedecer? Lo que nos dice la palabra. Lo que Dios ha mandado y ha instituido en la palabra. Que Él dice que hagamos es lo que nosotros tenemos que hacer en obediencia a la palabra de Dios, y esto es lo que le agrada a Dios. Amén. Precioso, hermanos. En Lucas 1:38, aleluya, nos dice: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué hizo? Sí, hermano, gracias. ¿Qué hizo, hermanos, María cuando recibió este mensaje? Dios, gloria a Dios. Dios, gracias a Dios. Te alabó al Señor. Ella Amén. se sintió tan privilegiada porque entendía de qué se estaba tratando, aunque, hermanos, las causas de aceptar esto iban a ser tremendas, no iban a ser fáciles. Así como, hermanos, nos toca a nosotros el llevar el evangelio, no es fácil. ¿Por qué? Porque los días, hermanos, son terriblemente atacados por el enemigo. Gracias a Dios, nosotros aquí tenemos una libertad preciosa para poder predicar el evangelio, para poder hablarle a las almas. Pero hay lugares donde la muerte le platica al que habla del Señor. Tremendo. Y los siervos de Dios se regocijan, hermano. Les platicaba el otro día del testimonio que dijo un hermano que fue a África, y cuando él mencionó del templo, los hermanos se rieron. No, es que allá nosotros vamos a la iglesia. Y la iglesia se rieron, hermano. Dijeron, no, la iglesia aquí somos nosotros. Aquí nos reunimos a la orilla del río, en el campo, a la sombra del árbol. Dice, ¿de qué estás hablando de iglesia? Si la iglesia somos nosotros. Y después, cuando, hermanos, oraban y los hermanos le pedían al Señor con fervor, y le tradujeron a él qué estaban diciendo, y dice, Señor, mándanos a los lugares más hostiles. Queremos dar la vida por ti. Mira qué tremendo. Esas son las oraciones de los siervos allá, en los lugares donde está duro, está tremendo. Y para ellos es un honor, es un privilegio entregar su vida por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nivel, hermanos, de espiritualidad? Y ese nivel de espiritualidad debemos de tenerlos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. María sabía a lo que se estaba enfrentando recibiendo este privilegio tan grande. Porque, hermanos, a la que salía embarazada sin tener marido, le platicaban pedradas. Y le platicaba la burla de la gente y el oprobio y el rechazo y de todo. Pero ella, sin embargo,
creyó lo que el ángel le dijo. Amén. Dios está contigo. Amén. Y yo he venido directamente a hablarte a ti, porque esto va a acontecer. Se oponga el diablo, no se oponga. Esto así va a ser. Y el corazón de María lo creyó, hermanos. Amén. Lo creyó inmediatamente. Porque ella en sus palabras claramente dice, hágase con su sierva como él ha decidido. Amén. ¿Qué tal, hermano, si hubiera empezado tú tuviera? ¿Y qué tal si me apedrea? ¿Y qué tal? Pues a lo mejor el Señor se escoge a otra, ¿verdad? Vírgenes había muchas que temían a Dios. Amén. ¿Verdad? Pero Dios decidió escoger a María, la que estaba desposada con José. Amén. Hermano, quería también mencionar que en Lucas capítulo 2 podemos ver que María está también en el linaje, porque miramos que en Mateo se habla la genealogía de José, sí. Y en Lucas la genealogía de María. Y si vamos rápidamente al 32, habla de el hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed. Y ahí vamos, ¿verdad? Donde ahí se ve que también María está en el linaje. Sí, amén. Pero vamos a decir, ya ver que el esposo tiene su linaje, la esposa tiene su linaje, pero venían del linaje de David. Sí, amén. En el 2:32. El 2:32, amén. De Lucas. De Lucas. Amén. Luz para la revelación a los gentiles, gloria a su pueblo Israel. Aleluya. Y aquí viene al revés, porque piensa que ella viene, ¿verdad? De Adán, de Seth, de Enos, sí, y así, y de Enoch. Sí. Viene de allá para acá, y en Mateo. Él viene del Abraham. Amén. Sí. Amén. Es un hermanos, privilegio grande para María. Amén. El poder, hermanos, participar de esto que Dios ha decidido que se haga con su sierva, con su hijo, creerle, saber, hermanos, que se va a enfrentar a todas las dificultades habidas y por haber en ese tiempo, porque no era tan fácil tener un evento, un acontecimiento como el que María estaba agarrando, un reto. Amén. Terrible. Para la gente eso era inaceptable, pero para Dios era muy, pero muy posible. Amén. Dios le estaba pidiendo a María que le hiciera algo que afectaría su vida para siempre. Amén. Ella entendía completamente las implicaciones religiosas y culturales de este embarazo sin estar casada. Experimentaría deshonra, burla y posiblemente rechazo de parte de su familia y comunidad. Cuando descubrieran que estaba encinta, esta deshonra le seguiría a lo largo de su vida. No iba a ser fácil. Movernos, dice que cuando el ángel María se asustó, pero después, ¿qué pasó? Se llenó de gloria. Amén. De gloria. Y Amén. cuando le dijo lo que iba a hacer Dios con ella. Y digo yo y pienso, Josué la vio encinta. ¿Será que solo Josué la miró? No podía ocultar. No podía ocultar. ¿Verdad? Entonces, si José se hubiera ido y María hubiera estado encinta, posiblemente la culpa hubiera caído sobre José, porque estaban, se iban a casar y todo. Estaban comprometidos. Y entonces, ¿qué podían hacer con María? Pero como Dios estaba en su plan. Dios estaba en su plan. Cumpliendo y haciendo. Porque fíjense que Dios no hace las cosas aisladas. Él todo lo hace en orden. En orden. De aquí, de donde sea,
¿no? Todo lo hace en orden y todo lo va haciendo conforme a su voluntad. Mira, ahora estaba haciendo mi café y vi un bulto blanco en el poste de la luz. Con el momentito se desapareció. Vine a abrir la iglesia, prendí esta luz, estaba prendiendo la luz y lo vi otra vez ahí en la entrada. ¿Ah, sí? Entonces dije, Señor, si eres tú, bienvenido, aunque sé que ya estás aquí. No. Son cosas que le suceden a uno. Y yo lo digo porque da a lo que María se había asustado cuando vio la. Sí, amén. De solamente dije, bienvenido. Amén. Si es de los nuestros, amén. Si no, el Señor lo reprenda. Amén. Porque, hermanos, tenemos poder en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aceptar el plan de Dios para María también afectaría su relación con José. ¿Qué diría cuando descubriera que estaba embarazada? ¿Le creería que era del Espíritu Santo? ¿La rechazaría? ¿Tendría que criar a Jesús como una madre soltera sin apoyo familiar y comunitario? María, sin embargo, no permitió que esto le impidiera obedecer Amén. a Dios. Amén. Mire, hermano, qué importante, vuelvo a repetir, la obediencia. Importantísimo la obediencia. Hay cosas, hermanos, que vienen a nuestra vida que van en contra de lo que nosotros hemos creído. Y muchas de las veces hasta parece que tienen la razón. Muchas ocasiones se la pinta el enemigo tan bonita que parece que es cierto, pero es mentira. Entonces, la importancia de obedecer a la palabra de Dios, hermanos, es más importante que entender o conocer cualquier lógica, porque Dios no trabaja con la lógica. No. Dios trabaja como Él quiere y como Él determina. Así En cada uno de nosotros. Porque, mire, hermano, hay ocasiones que uno ve la persona y uno dice, no, no. Pero eso es carne. Eso es uno, nosotros. ¿Verdad? Pero lo que Dios ve y hace es otra cosa. ¿Verdad? Dijo, alguien se refirió a mí y dijo, no, dice, por gusto que vaya a la iglesia. Digo, no está en nada. Digo yo, bueno, pero ¿cómo? ¿Verdad? Si Dios es el que hace en cada persona la obra. Amén. Y a uno Dios le da la facultad de orar y de amarnos unos a otros. Amén. No de juzgar o determinar quién está bien y quién está mal. No nos da ese privilegio. No nos ha dado esa autoridad. Pero, hermanos, hay veces que nosotros en nuestra humanidad creemos las cosas que no debemos de creer. Y si María se hubiera puesto a pensar en todo lo que traía el aceptar el embarazo divino, hermanos, hubiera sido garrafal, terrible. Pero ella no, ella obedeció y ella dijo, bueno, que se haga conmigo como Dios quiere. La respuesta de María fue inmediata, o sea, no hubo vacilación. La palabra sierva se usa a menudo para describir a un esclavo. Ella voluntariamente sometió su vida a Dios y a su plan para ella. De buena gana aceptó la voluntad de Dios de convertirse en la madre de su hijo. Obedecer a Dios no siempre es fácil, pero cuando le obedecemos, Él cumplirá su plan a través de nosotros. Para nosotros,
¿qué es lo que resta de obedecer? Hermanos, leer la palabra, escudriñar las escrituras. En ella hay vida eterna. Compartirla con los demás. Obedecer. Yo les he contado, hermanos, una experiencia que tuve hace años en Hollywood. Andaba yo por el centro de Hollywood y había un hombre ahí pegando de gritos, endrogado, hermano, tremendo. Y el Espíritu me dijo, ora por él. Y le saqué la vuelta, hermano, ¿puede creerlo usted? Y el Señor me volvió a hablar, ora por él. Y le volví a sacar la vuelta, me fui. Cuando llegué al estacionamiento donde tenía mi carro, el Espíritu, hermanos, me agarró. Y me dijo, ¿por qué no oraste? Hermanos, compungido de corazón, me regresé. Cuando llegué a donde estaba el hombre, habían 5 hermanos orando por él. Y me dijo el Señor, si tú no lo haces, yo tengo quien lo haga. Amén. Amén. Eso, hermano, me marcó mi corazón. Yo dije, Señor, perdóname. No lo vuelvo a hacer. Y trato, hermanos, que lo que el Señor manda que lo haga, trato de hacerlo. Porque, hermanos, yo entendí que si yo no lo hago, alguien más lo hace. Dios tiene gente suficiente, hermano. Nadie es indispensable. Los fariseos sentían que solo ellos eran. Y que no, que los demás no. El Señor, hermano, les enseñó una lección tremenda. Sí. Es mejor obedecer. Obedecerle al Señor. Eso es lo más importante que hay. Nosotros podemos, hermanos, llegar a tener estudios grandes. Conocer toda la Biblia de pasta a pasta. Pero si no le obedecemos, no hacemos lo que ella dice, estamos con él. Estamos terriblemente apartados. María tuvo esa convicción de obedecer. Y ella, sin pensarlo, hermanos, aceptó todos los retos que se le venían encima. Todos. Aún, hermanos, no creo que no se le vino a la mente después, ¿y qué va a decir José? Me imagino que se amaban, eran novios, estaban comprometidos para casarse. Piense usted, hermano, ¿qué diría el novio si sale embarazada antes de estar con él? Tremendo. María no lo pensó 2 veces. Que se haga conforme a la voluntad de Dios. Se sometió, se sujetó y se puso, hermanos, a la voluntad de Dios. Inmediatamente. Nada de tutubiar mucho. En Lucas 1:46 al 47. Aleluya. 46 al 47. Mi hermano presidente, léamelo por favor. 1:46 y 47. Aleluya. Dios bendiga, hermanos. Amén. Está bonita la clase. Gracias a Dios. Lo estuve mirando en la mañana y sí, está hermosa. Entonces dice, el 1:46, Lucas dice. Sí, Lucas 1:46 y 47. Ya lo tengo. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. Aleluya. Amén. Ahí. Gloria al Señor. Fíjese las palabras de la sierva del Señor. Engrandece mi alma al Señor. Bueno, cuando usted se está refiriendo al alma, usted está hablando de lo que usted es, lo que está adentro de este cuerpo. Y él no solo engrandeció al Señor así con sus palabras,
rápidas, sino que lo hizo con la habilidad y con el entendimiento de que ella, su ser entero, se sujetaba al Señor y alabó a Dios. Engrandece mi alma al Señor. Qué precioso, hermano, cuando nosotros venimos y nos humillamos delante de la presencia del Señor y le alabamos con todo el corazón. El Espíritu Santo, hermanos, se mueve. Amén. El Espíritu Santo empieza a moverse de una manera, hermanos, tan especial, que me imagino que María expresó estas palabras con el Espíritu Santo, hermanos, a todo lo que da. Gloria al Señor. Que dice ella: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aleluya. Reconociendo, hermanos, de que ese ser que ya estaba, hermanos, en ella, que ya se había dicho que iba a estar ahí, era el que iba a salvar al pueblo. Iba a salvar a Israel y por consiguiente, hermanos, en el plan divino, iba a salvar a los gentiles. Cuando Dios nos pide que hagamos algo especial para Él, a veces necesitamos el apoyo de otros. El primer acto de María fue viajar para visitar a su prima Elizabeth. Este era un gran viaje para una joven soltera, pero ella sabía que Dios le acompañaría. Probablemente tuvo compañeros de viaje. Cuando llegó, Dios usó a Elizabeth para confirmar el mensaje de Gabriel. Aleluya. Acuérdense, hermano, de que ya Elizabeth ya tenía 6 meses embarazada. Y María va y la visita. Dice, la palabra de Elizabeth debieron ser de aliento para María. María había creído que Dios haría todo lo que le había dicho. María comenzó a alabar al Señor. Este cántico de alabanza se llama el Magnificat, de la palabra latina magnificar. María seguramente estaba familiarizada con el Antiguo Testamento porque su cántico de alabanza está lleno de referencias al Antiguo Testamento. La alabanza de María proviene de un corazón abrumado por la bondad de Dios. De camino a visitar a Elizabeth, María probablemente reflexionó sobre la visita de Gabriel y lo que esto significaba para ella y el pueblo de Israel. Las palabras alma y espíritu son un paralelismo hebreo que expresa el mismo pensamiento de dos maneras diferentes. María estaba conociendo su profunda dependencia de Dios. Los profetas a menudo mencionaron a Dios como Salvador, como lo menciona Isaías 43:11, 45:21, Oseas 13:4, Habacuc 3:18. Algunos enseñan que María nunca pecó, pero aquí María reconoce su necesidad de un Salvador. En Lucas 1:48 María volvió a usar la palabra sierva, una palabra que describe a un sirviente o un esclavo. Al usar esta palabra, María se entregó voluntariamente al Señor como su sierva dedicada. Amén. Un ejemplo a seguir para todos los creyentes en Cristo. Amén. María reconoció que lo que estaba ocurriendo en ella era un milagro del Dios Todopoderoso. Mire, hermano, en el verso 49 nos dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Amén. Santo es su nombre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios es santo y como tal está por encima de su creación. Sin embargo, esto no significa que no obra
en y a través de aquellos a quienes ha creado. Dios eligió a María para que experimentara la mano poderosa de Dios y por esto ella lo alabó. La alabanza también es una parte importante de nuestra vida. Necesitamos dedicar tiempo cada día para alabar a Dios por su bondad. Amén. Para con nosotros. Amén. Aleluya. Hermanos, la bondad de Dios para con nosotros es grande, de manera que nosotros tenemos que alabarle, Amén. bendecirle. ¿Por qué? Hermanos, es importante el alabar a nuestro Dios, porque Él es digno de gloria y alabanza, y Dios se mueve en medio de su alabanza. Aleluya. Si el pueblo alaba, hermanos, la bendición cae. Amén. Amén. La bendición cae, porque así lo ha prometido el Señor. Tenemos, hermanos, ejemplos, viene a mi mente de Pablo y Silas. Alabaron, ¿y qué sucedió? La mano de Dios se movió tremendamente. Por eso, hermanos, María alaba a Dios con todo. ¿Por qué? Porque Dios se dignó a escogerla a ella. Ya ve que antes, hermanos, era por elección. Dios escogía. Él dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Lo escogió a él. Escogió, hermanos, a Jacob, a Isaac, a Jacob. Escogió a Sansón. Y así a todos los siervos. Él los escogía. Él decía, ¿quién? Escogió a María. Amén. Para que viniera su Hijo a redimirnos de toda maldad, de todo pecado, para limpiarnos de una vez por todas. Escogió a su sierva María para mandar a su Hijo. Hermanos, yo siempre pienso en esto y digo, qué privilegio tan precioso el de María, que Dios la haya escogido para enviar a su Hijo. Y qué privilegio tan precioso también para José. Amén. El criar el Hijo de Dios. Aleluya. El poder estar en la figura paterna del Hijo de Dios. Aunque sabemos que cuando él estaba en el templo y lo buscaron, él inmediatamente cuando lo hallaron, Jesús, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Y digo, ¿y ustedes qué no saben que en los negocios de mi Padre me es menester estar? Amén. ¿Verdad? Entonces, estamos claros en eso, que era el Hijo de Dios. Amén. Pero la figura paterna terrenal estaba en José. Un privilegio, hermanos, tremendo, Amén. grande. Amén. Veamos Mateo, capítulo 1. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 1, 24 y 25. Aleluya. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso su nombre Jesús. Aleluya. O sea que Dios no hace las cosas aisladas, No. ¿verdad? Él todo lo tiene bajo control. Amén. El ángel le habla a María, vas a ser cubierta por el poder de Dios, vas a quedar encinta, tú vas a dar a luz al Hijo de Dios. Y también a José le dice, José, no temas. Mire qué precioso, qué lindo es nuestro Dios. Amén. Le dice a José, no temas en recibir a María, tu mujer. No dudes, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Amén. Amén. Hermano, qué privilegio el de José. Que Dios lo escoja a él también, para que él fuera el papá en la tierra de Jesús, su hijo. Y José, hermanos,
que también entendía lo que es la voluntad de Dios, no dudó. Aunque él ya había determinado, dijo, no, pues yo no le quiero hacer mal a esta jovencita, mejor la voy a dejar así en santa paz, me desaparezco y asunto arreglado. Porque, hermanos, el asunto no era solo para ella, también iba a ser para él, la vergüenza. Iban a decir, no, pues, ahí viene el que la mujer ya estaba embarazada cuando se casó. La novia salió embarazada de él. Y para el pueblo israelita, para los judíos, para esa gente, hermanos, el asunto era muy serio. Bien serio y delicado. Pero él no lo dudó. Él no dudó. Y cuando el ángel le habló, dijo, bueno, si así es el asunto, gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir adelante. Amén. Aleluya. Dice, no es fácil vencer el miedo y obedecer a Dios. José entendía las ramificaciones de tomar a María como su esposa, pero estaba dispuesto a seguir el plan de Dios para su vida. José voluntariamente haría lo que Dios le pedía que hiciera. José inmediatamente obedeció a Dios. Mire qué importante, hermanos, es obedecer a Dios inmediatamente. Eso trae privilegios, trae beneficios. El poder obedecerle al Señor inmediatamente, porque la duda, hermanos, siempre trae consecuencias. El dudar de lo que Dios habla, de lo que Dios manda, trae consecuencias tremendas. Dice que José inmediatamente obedeció a Dios. El mensaje del ángel ayudó a José a superar el miedo de tomar a María como su esposa. Sabía que enfrentaría la vergüenza y el rechazo de familiares y amigos, pero también sabía que estaba obedeciendo a Dios. José también estaba asumiendo una gran responsabilidad. Él sería quien guiaría al Hijo de Dios en su vida temprana. Amén. Mateo como Lucas dejan en claro que la concepción de Jesús no fue el resultado de las relaciones sexuales humanas. Algunos enseñan que la virginidad de María fue perpetua y que ella y José nunca tuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, María y José tuvieron otros hijos. Amén. Mire, hermano, qué tremendo es esa doctrina que se enseña, que María siempre fue virgen. Amén. Y hay unos temas que van más allá y dicen que también la concepción de María fue así. Eso no es cierto. O sea, la Biblia no dice nada de eso. Pero en la Iglesia Católica, hermanos, se enseña eso. Que la concepción de María también fue como la de Jesús. Por eso ellos adoran a María y la ponen en lugar de Jesús. No sé si usted tiene conocimiento de esto, pero ahí siempre se enseña a Jesús, el niño. El niño Jesús, el niño Jesús, el niño Jesús, el niño Jesús. Pero nunca se le da el realce que Él tiene, que Él es el Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Sino que ahí se le da el realce a María como intercesora, y lo que ella dice, Jesús obedece, porque ella es la mamá. Y hermanos, unas cosas tremendas que la Biblia no las dice. Amén. Y mucha gente tampoco las dice. Muchos no quieren hablar porque dicen, no, pues no te metas con la Iglesia Católica. Es que no es meterse con la Iglesia Católica, es hablar la verdad, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es santa y es pura. Entonces, no podemos aceptar aberraciones
que el hombre ha inventado para imponérselas a las demás personas. Y oramos a Dios que estas personas, hermanos, el Espíritu Santo les redarguya, que el Espíritu Santo trate con ellos para que ellos puedan entender. Y muchos de ellos no leen la Biblia, hermano. Se van por lo que les dicen. Pero entender que hay que leer la Biblia y obedecer. Mire cuánto beneficio trae el obedecer. Aquí estamos leyendo que José, hermanos, no dudó en obedecer a lo que el ángel le dijo. Así es que él inmediatamente dijo, bueno, si eso es lo que Dios quiere, amén. Eso vamos a hacer. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos pone en el corazón a hacer algo y nosotros no lo hacemos? O lo hacemos, pero lo hacemos después. No cuando el Señor ha mandado. Mateo como Lucas dejan en claro que la concepción de Jesús no fue el resultado de la relación sexual humana. Algunos enseñan que la virginidad de María fue perpetua y que ella y José nunca tuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, María y José tuvieron otros hijos, y eso lo vemos, hermanos, que está registrado en la Biblia en el 1246 y en el 1355. Está registrado que Jesús tenía hermanos, hijos de María. Amén. José entendió que Dios estaba llevando a cabo su plan de salvación y él y María tenían un lugar en ese plan. Por lo tanto, José fue obediente en cada detalle. Le puso por nombre Jesús. ¿Se acuerda que ya estaba profetizado eso? Amén. Al bebé nacido de María. Dios ciertamente había redimido a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a redimir al pueblo de pecado. Aleluya. El nacimiento virginal de Cristo es una de las verdades centrales del Evangelio. Primero, el nacimiento de Cristo cumple las profecías del Antiguo Testamento y así prueba la veracidad de la palabra de Dios. Amén. En segundo lugar, declara la deidad de Cristo. No fue concebido como resultado de las relaciones sexuales humanas. La concepción de Cristo fue una obra sobrenatural de Dios. En tercer lugar, Jesús es verdaderamente Dios encarnado. Nació como un ser humano y sufrió y murió por nuestros pecados. Cuarto, declara la impecabilidad de Cristo. Estaba excepto de la culpa del pecado de Adán. Y quinto, declara la gracia salvadora de Dios para toda la humanidad. Amén, aleluya. Mi hermano, qué precioso. Amén. En Cristo Jesús se cumplieron las profecías, se cumplió la ley, se cumplieron los profetas y, hermanos, se cumplió la promesa de salvación para todos los seres humanos. Aleluya, hermanos. Esa es la clase de ahora. Lea la clase del otro domingo. Está preciosa. El tema es nuestro Salvador ha venido. Mire qué tema más precioso. Así es que, hermanos, regocíquese y alégrese en el Dios de su salvación. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para culminar esta clase y así, hermanos, el Señor sea quien siga bendiciendo a su pueblo. Y, hermanos, no deje de estudiar la clase porque es muy importante que sepamos, hermanos, de qué se trata la clase del domingo que sigue. Gloria al Señor. Quiero pedir a mi hermana Rosemary que nos despide en palabras de oración. Amén. Padre bendito, te damos honra y gloria en esta mañana.
Gracias, Señor, por la enseñanza de esta Bendito mañana. Gracias, es Señor, tu por nombre, nuestro oh hermano Dios. Pedro, Señor, que se dedica, Padre, Gracias, para Señor de enseñarnos. gloria. Síguelo bendiciendo grandemente, Aleluya, Señor. Señor Padre, Jesús. y lo que hemos aprendido, ayúdanos, Padre, a atesorarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, para entender, Señor, Gracias, las Señor maravillas Jesús. tuyas. Padre, ahora gracias por lo que se pudo hacer en esta mañana. Bendice a cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Sí.